Hola a todos, para este episodio tenemos como invitado muy especial a Jaime Ocampo, decano de la Escuela de Salud Pública, profesor de Administración de la USFQ y gerente general de Sistemas Médicos, la central médica de la USFQ. A razón del aniversario número 25 de Sistemas Médicos, Jaime nos contará acerca de cómo ha sido ser gerente general de esta empresa de la San Francisco durante todo este tiempo. Bienvenido Jaime, qué gusto poder tenerlo aquí. No, gracias, María Emilia. El gusto es para mí y a todos mis representados en el sistema médico de la Universidad San Francisco. Para la primera pregunta, quisiéramos saber qué inspiró a construir el servicio de salud de sistemas médicos de la San Francisco desde cero y cómo fue este viaje. Bueno, un poquito el inicio de esto fue la necesidad que el primer decano de la Escuela de Medicina tuvo de ver que se necesitaba en Cumbayá, el Valle de Tumbaco, Puembo, Pifo, un servicio médico, porque casi todos las personas que requerían ese servicio hace 25 años tenían que ir hasta Quito. O sea, el inicio es porque casi todas las empresas nacen una necesidad en la comunidad y en la sociedad. La universidad creó este servicio y yo empecé a administrarlo junto con un grupo de médicos. Básicamente es como que en un salón de aula, llamémosle así, si me permite exagerar. Empezamos con una administradora, empezamos con dos, tres médicos, dos enfermeras, y pues hoy, 25 años después, son 6 clínicas, 250 empleados, eh, y pues atendemos a más de 300,000 personas al año, ¿no? A más de 300,000 personas al año. Entonces fue creado en el año 1996, 97, y empezó algo muy pequeño, empezó algo muy pequeño, en donde los pacientes asistían poco, eso era bien irregular. ¿A qué me refiero con que era el servicio bastante irregular? Solo había un médico muy joven que medio atendía las cosas y por lo general derivaba a los pacientes a consultorios privados en Quito. Y ese no era el objetivo, eso no era lo que se pensaba. Así que al iniciar la administración, pues lo que hice fue contratar a todos los médicos, los que querían trabajar con nosotros, bajar el precio, mire, al revés de lo que hacen muchos, bajamos el precio a la mitad en ese año, y empezamos a darle servicio gratuito a los estudiantes en ese entonces, eh, y a los profesores con precios muy, muy reducidos y a la comunidad muy, muy reducido el valor. Pero aparte de dar un valor bastante reducido que nos parecía justo, ¿sí? Lo que hicimos fue mejorar un poquito la atención médica. Y los médicos, un médico especialista estudia aproximadamente entre 12 a 14 años, María Emilia. Ujú. O sea que de medicina sabe, si usted estudia 12 Por años, un supuesto. tema tiene que saber. Lo que no sabían mucho los médicos, y creo que fue nuestro diferenciador, es esa interrelación de médico-paciente, esa seguridad, esa paz que un médico debe dar a un paciente. Y es en eso en lo que nos hemos concentrado. Casi todos los hospitales del país y áreas médicas giran alrededor del doctor. Yo les digo que casi todas las instituciones médicas giran alrededor de su majestad el doctor. No, nosotros giramos alrededor de su majestad el paciente. Para nosotros primero está el paciente, la enfermedad de su paciente, sus sentimientos, su angustia, su sufrimiento, porque es una profesión de angustia, de sufrimiento. 100%. En todo caso, lo que nosotros creamos en los primeros 5 años fue una cultura organizacional diferente, donde los médicos y enfermeras entendían que cualquier paciente que estaba en la sala de espera estaba en contra de su voluntad, de que cualquier paciente que ingresara a nuestro servicio médico no quería estar ahí. Entonces, no hay derecho a no saludarlo, a ser grosero, a no explicarle, a ni siquiera examinarles. Eso A nadie fue, le gusta creo, el doctor, totalmente. sí, o sea, le cambiamos un poquito la mentalidad al médico, y empezamos a llamar a los pacientes. Solo imagínese que su pediatra le llame a las 8 de la noche a decirle, señora, no se olvide darle el jarabe al niño. O sea, la gente empezó a reaccionar un poco diferente. Estoy hablando hace 25 años. Hoy es un poco más común
y creo que hemos en algo aportado a este cambio en la cultura médico-paciente, ¿sí? O sea, finalmente se trata de orientación al cliente, ¿no? Porque no dejan de ser clientes los pacientes que llegan. Bueno, sí, les podemos, yo como profesor de administración, Realmente, sí. sí, ya armémosles, llamémosles clientes, pero en realidad son pacientes, son seres humanos enfermos que están sufriendo, Sí. ¿sí? Cualquier cosa, algo muy simple, muy sencillo, o usted tiene a su papá enfermo, está angustiada, y la gente cuando está angustiada, molesta, preocupada, pierde su cordura a veces, pierde hasta su educación, pierde hasta su respeto por los demás. Y hay pacientes que por su estado de angustia gritan, empujan, escupen. O sea, no es broma lo que le estoy diciendo. O sea, entonces yo creo que hay que bajar la atención con una mejor atención, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, eh, o- una tercera acción que nosotros empezamos a hacer a lo largo de los primeros 5 o 10 años ya fue profesionalizar más a los médicos, los mandábamos a cursos, empezamos a darles tecnología, empecemos a comprar tecnología, tomógrafos, mamógrafos, todo lo tecnología que llegaba a Quito o la mandábamos a importar porque pensamos que es parte de un buen diagnóstico, es parte de un buen diagnóstico. No exageremos el conocimiento del médico, los médicos tienen un límite, ellos tienen que complementar su criterio con exámenes y tecnología. Así que esa es otra cosa que hemos hecho, darle facilidad a los médicos para hacer buenos diagnósticos, ¿sí? Ujú. Eh, la mayor parte de nuestros pacientes tienen un seguro médico, entonces esa fue otra de las estrategias, tener unas excelentes relaciones de trabajo con las diferentes aseguradoras, ¿sí? Y ya yéndonos hacia completamente otro lado, Sí, también, ¿cómo ha mantenido a flote la empresa en momentos de adversidad? Tanto ejemplo como esta pandemia del año pasado, que sí. tenemos el año Bueno, sí, han habido muchos momentos de adversidad. Este es uno pasado. más. Este de la pandemia ha sido uno más, de los peores, pero ha sido uno más en cuanto a nuestra tratamiento de pacientes. A ver, pero una de las más grandes dificultades que tuvimos, que a lo largo de 25 años hemos pasado por 7 gobiernos, hemos pasado por congelamientos, nos hemos pasado por diferentes ideologías políticas, derecha, izquierda. Entonces, ¿cómo hemos hecho? Eh, siempre, nunca hemos dejado de hacer es mantener al paciente contento, ¿sí? Por ejemplo, cuando hubo el momento de congelamiento del dinero y la dolarización, nosotros dimos la consulta gratuita. Por 3 a 7 meses más o menos estuvimos dando la consulta sin costo, porque la gente estaba sin dinero, estaba congelado y nos daba más posibilidad de que si no pagaba la consulta, pues consumía laboratorio, consumía rayos X o tomografía. Y con eso pudimos sustentar la organización. A lo largo de los años, lo primero, siempre tuvimos una sola sucursal, pero después del congelamiento y de la dolarización, decidimos que teníamos que crecer. Y fue cuando empezamos a abrir las diferentes otras sucursales que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos 6 sucursales. La sexta se inauguró el día de ayer, 26 de febrero, ¿sí? Pero ahora, ¿qué hemos hecho en la pandemia? Fue un golpe muy duro para la humanidad y para todos los negocios y para todas las actividades, y la medicina es una de ellas. Um, Nosotros más o menos en el sistema médico de la Universidad de San Francisco tenemos unas 21,000 consultas por mes, 21 a 25,000 consultas por mes, pero llegamos a tener 2,000. La gente En la se pandemia. fue en la pandemia, la gente ¿cómo se llama? Se encerró en sus casas. Normal, o sea, es lo que esperábamos que llegue. O sea que nuestros ingresos llegaron casi a cero, ¿no? Eh, no hemos despedido a nadie de los 250 empleados. ¿Y cómo hicimos para mantener, renegociando? Usamos todos nuestros ahorros, o sea, nos gastamos todos los ahorros para poder pagar salarios y algunos deberes
obligaciones que teníamos con nuestros acreedores, pero básicamente fue renegociando y ahorros, ahorros, ahorros. Ahora, hubo un pequeño, los médicos levantaron la mano y dijeron, vea, ¿sabe qué? Acepto que me reduzca el horario porque no hay pacientes y acepto que me reduzca el salario. Entonces llegamos a un acuerdo, un 25% de reducción, que fue un alivio para nuestro flujo de caja. Pero hemos hecho lo que han hecho muchas empresas, tratar de renegociar, usar sus ahorros, a los que teníamos ahorros, y pues tal vez reducir un poquito el salario, no eliminar el salario para nada, ¿no? Pero también reducir el número de horas. Ha sido difícil. El apoyo de los médicos y enfermeras ha sido muy amplio. Y bueno, no se diga de la universidad. Sí, y eso justamente quería preguntarle, ¿cómo cree que la cultura organizacional que se ha construido durante todos estos 25 años ya ha afectado a eso, justamente como al apoyo del empleado y a la lealtad del empleado en la empresa, ¿no? Porque no en todas las empresas un empleado va a aceptar un 25% de reducción. Sino- Básicamente, en las clases de administración usted debe conocer, María Emilia, un Ujú. principio de la administración que es estabilidad laboral. Ese es uno de los principios de la administración. Entre más estable un empleado, pues comete menos errores y posiblemente se enamora más de su organización. Yo diría que un 75-80% de nuestros empleados están enamorados de la empresa. Y al vernos en esa dificultad no causada por nosotros, eh, fue muy fácil, ¿sabe? Ellos dijeron, vea, ¿sabe qué? Pues no hay pacientes, estamos trabajando la mitad de tiempo, reduzcamos parte de nuestro honorario. Llegamos a ese acuerdo del 25%, que fue realmente un bálsamo de tranquilidad para nuestros flujos de caja. Y repito, teníamos ahorros en algunos bancos y pues bueno, se fueron los ahorros, pero tocará recuperarlos después, ¿sí? Ah, sin embargo, eh, los pacientes, como han tenido confianza con nosotros tenemos pacientes de 25 años que vienen con nosotros, que antes los veía el pediatra y ahora ellos traen a sus hijos, ¿ya? Eh, nos empezaron a regresar porque confían en nosotros. Y a partir de julio del 2020 se empezó a recuperar la consulta, ¿sí? Así que han sido 25 años muy, am, yo creo que esto es un viaje, ha sido un viaje. Y cuando usted sale de viaje, usted lo que quiere es divertirse, conocer nuevos lugares, ganar nuevos conocimientos y experiencias. Esto ha sido un viaje, manejar esta empresa 25 años. Le digo como profesor, haber conocido 250 amigos, porque son 250 empleados que son amigos, y año a año ir disfrutando los éxitos y aprendiendo de los múltiples errores. Yo quisiera, señorita, que algún gerente levante la mano y diga, nunca me he equivocado. Por Sí, supuesto. o propuesto, y muchas veces uno tiene que hacer saber los errores que uno comete. Ha sido un viaje muy bonito, sí, y hoy en día, pues, um, somos un centro importante en la ciudad y estamos empezando a salir ya a otras provincias como Manabí, que estamos ya en Manta desde hace 3 años, ¿no? Excelente. ¿Y qué cree que le han enseñado justamente estos momentos de incertidumbre en cuanto a su labor como gerente de esta empresa que al final hace 25 años no, definitivamente no era lo que es ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo cree que esto ha cambiado? ¿Qué me han enseñado básicamente estos 25 años? Aprender a conocer a los profesionales y aprender a conocer al médico. Ojo, déjeme yo le explico, no es lo mismo un médico que un arquitecto, ¿sí? Am, los médicos son criados, son educados para salvar la vida de los pacientes. Y entonces los médicos en algún momento piensan que hacen el mismo trabajo que Dios hace, ¿no? Sí. Entonces muchos médicos pensamos que somos enviados de Dios en la tierra, ¿ya? Así es. De hecho, en la Biblia, en el Eclesiastés capítulo 38 dice, honra al médico porque es la extensión de mi sabiduría en la tierra. Entonces, tratar a un médico hay que entenderlo bien, hay que saberlo entender bien. Es un profesional
muy educado, pero muy difícil. ¿Y qué aprendió estos 25 años? A respetar su individualidad y a respetar su autonomía médica. Eso es lo que yo más he aprendido. Usted en una empresa podrá dar órdenes, a un médico es muy difícil darle órdenes. ¿Por qué? Porque son demasiado educados y repito, eh, salvan vidas y están al nivel de Dios. ¿Qué he aprendido? A conocerlos, a valorarlos, a respetar su autonomía, ¿sí? Y hacerlos trabajar juntos, que es la cosa más eh, difícil de lograr, que varios médicos trabajen en equipo, cooperando entre ellos, cooperando solo por el beneficio de un paciente, ¿sí? Solo por el beneficio de un paciente. Así que eso ha sido lo que más he aprendido, es a manejar a los pacientes. No, ha sido no tan difícil aprender la parte financiera, no ha sido tan difícil aprender la parte de Habilidades suministros. técnicas finalmente. Sí, eso son cosas técnicas, pero manejar recursos humanos, especialmente médicos y enfermeras, ha sido lo más grande que yo he podido en este viaje de 25 años recuperar en conocimiento, sí. En realidad qué difícil, en realidad qué difícil, sí. Yo creo que es una labor hermosa finalmente. Como usted siempre dice, no se administra empresas, se administra personas. A seres humanos, sí, se administra seres humanos. Totalmente. Y bueno, Jaime, para la última pregunta, teniendo en cuenta que celebramos los 25 años de sistemas médicos ya, ¿cuál cree que es el futuro de sistemas médicos? ¿De aquí a corto plazo, de aquí a largo Ah, plazo? a ver, el futuro empezó en el pasado. Espérese, yo le explico esto. Uno de nuestros objetivos es mm, ser una institución académica, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que nuestros alumnos de la escuela de medicina, los médicos que se gradúan, tengan opción de regresar al país después de sus estudios de especialidad y este, tengan un sitio donde ejercer su medicina, un sitio adecuado. Entonces, le digo que ya empezó, el futuro ya empezó en el pasado porque en este momento nosotros tenemos 9 estudiantes graduados de la Escuela de Medicina de la Universidad de San Francisco, regresados con especialidades de Europa, Estados Unidos, Asia y aquí en Sudamérica, y ya los tenemos viendo y ejerciendo su carrera médica en nuestras instituciones. ¿Y cuál es el futuro? Tener unos 5 a 6 centros más, o sea, tener unos 10 a 15 centros en total y tener un hospital académico. El día de ayer, en la inauguración de nuestro sexto centro, mencionaba eso con nuestras autoridades, al rector. Vamos en los próximos 5 a 7 años tener un muy buen hospital. Ese es el futuro, donde los médicos que se gradúen de la Universidad San Francisco, ese sea su sitio de trabajo, con un respeto económico al médico. Yo sí pienso que los médicos deben tener un respeto económico porque, por lo que le digo, por este tema de la vida de los seres humanos. ¿Sí? No, no son un carro, no somos mecánicos, no reparamos motores, reparamos corazones posiblemente dañados, pulmones, etcétera. O sea, es gente que se juega la vida también, ¿sí? Está jugando con la vida de los demás, el futuro. Entonces, sí queremos un centro, un hospital grande académico de alto reconocimiento internacional, ¿sí? Como tiene que ser la medicina, ¿no? Como tiene que ser la medicina. ¿Y qué más para el futuro? O sea, que se creen nuevas habilidades y tecnología médica y tecnología. Solo déjeme contarle, María Emilia, que nosotros fuimos el primer centro médico que desarrolló la primera farmacia robótica del país. Sí, esta farmacia la creamos hace aproximadamente 5 años con estudiantes de ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas. Y era un dispensador común y corriente, pero era de medicamentos. Funcionaba con el celular, o sea, usted se acercaba al celular, la orden la enviaba por correo electrónico al médico y el aparato este le dispensaba la medicación. Lo Excelente. tuvimos funcionando por unos 7 meses con unas casi 8,000 ventas, pero el ministerio no nos dio permiso de manejar esta máquina porque ellos no tienen una regulación de dispensadores automáticos de medicina. Ya. Y bueno, o sea, un poquitito la tecnología no va de la mano
con el desarrollo de normas y reglas del país y nos prohibieron usarla. ¿Sí? Pero a eso queremos llegar, nosotros producir tecnología que le beneficie al país, ¿sí? Que le beneficie al país. Allá queremos llegar. Bueno, finalmente la medicina está al servicio de todo el mundo, ¿no? De eso se trata, justamente. Así es, María Emilia, así es. Bueno, Jaime, qué gusto poder hablar con usted, qué gusto poder, poder escuchar un poquito más de sistemas médicos, que finalmente es marca USFQ 100%. Así es. Qué alegría poder saber que finalmente están esperando crecer más. Qué gusto poder hablar con usted, Jaime. Bueno, muchas gracias, María Emilia. Un saludo, un abrazo. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.